¿Te frustras porque no alcanzás un equilibrio perfecto entre tu vida personal y tu vida profesional? Hoy te quiero compartir algunas reflexiones que te van a ayudar a tomarte el tema con más liviandad. Para arrancar, pensemos lo siguiente. Cuando estamos emprendiendo, tenemos que autoliderarnos. Elegimos nuestros propios horarios, seteamos nuestra agenda, tenemos más flexibilidad y libertad para elegir qué hacer y cuándo. Pero esto también puede convertirse en una trampa, porque si bien tenemos que tener muy bien entrenada nuestra capacidad de gestión y de definir prioridades, y la realidad es que a veces las cosas se complican un poquito más. A veces no es tan fácil separar, no es tan simple equilibrar. Muchas veces no tenemos tan en claro por dónde recortar, o qué límites poner, o cómo regular de un lado o ponerle más energía a otro. Al mismo tiempo, si caemos en esto de aspirar a un equilibrio perfecto y permanente entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional, lo único que vamos a lograr es ponernos más ansiosos y terminar más estresados. Este loop de perfeccionismo no nos va a hacer nada bien. Esta cosa de mantener un equilibrio perfecto todo el tiempo es irreal. Y hoy quiero que lo exploremos un poco. Y justamente, una de las mentiras que nos solemos contar o que la fuera nos quiere hacer creer es que este equilibrio entre vida personal y vida profesional tiene que ser constante y nada más alejado de la realidad. La vida no es lineal. Tiene momentos, tiene fases, tiene ciclos. Y este tema del equilibrio vida personal-profesional no es la excepción. Yo creo que en vez de apuntar a un equilibrio perfecto y permanente, es mucho más sano que lo veamos como una danza, ¿no? Como una integración entre las dos esferas y que obviamente va a tener sus momentos. Va a haber momentos en que la balanza se incline para un lado, va a haber momentos en que se vaya más para el otro y esto es normal porque la vida es así. Nuestras prioridades cambian, nuestros valores muchas veces cambian también, nuestras necesidades cambian. Entonces, no nos quedemos atrapados en una espiral de rigideces y perfeccionismo. Al contrario, busquemos conectar mucho más con esta liviandad y con este fluir de la propia vida y que en definitiva no escapa a este tema que estamos hablando hoy. Otra de las trampas en que solemos caer cuando hablamos de equilibrio vida personal y vida profesional es esta idea de intentar hacer todo y todo al mismo tiempo. ¿A qué voy con esto? Nos subimos la vara y entonces nos decimos que sí vamos a poder con todo, no solo con mantener un equilibrio perfecto y sostenido, sino que vamos a poder abarcar y sostener todo lo que queremos o todo lo que nos propusimos mantener en el tiempo. Trabajo, relaciones, hobbies, estudio, pendientes administrativos, hábitos nuevos, hábitos ya incorporados, los que todavía queremos agregar, vida social, todo, todo, todo y todo el tiempo. Y esto es imposible, es inhumano, no es sostenible en el tiempo, ni tampoco saludable. Y esto es otra gran muestra de nuestro perfeccionismo y autoexigencia nocivos, de esos que nos restan y nos drenan, no de los que nos impulsan y nos hacen crecer, ¿eh? Así que ojo en caer en esta onda de puedo con todo porque te vas a quemar en el camino. Entonces, con esto en mente, sabiendo que el equilibrio no es permanente y que no podemos aspirar a hacer todo y todo el tiempo, te quiero compartir algunas reflexiones que te pueden ayudar a tomarte esto del equilibrio vida personal, vida profesional con más liviandad, para que no lo encares desde la presión, desde el tengo que, sino desde preguntas más amables como ¿qué necesito? ¿Dónde estoy parado? ¿O cómo me lo quiero tomar? Mira, por ejemplo, una de las primeras cosas que te puedes preguntar es ¿en qué momento estoy? Como decíamos, ¿no? La vida está compuesta de fases, de ciclos, y el equilibrio no va a ser perfecto todo el tiempo. Quizás estés en un momento de ponerle más foco a lo profesional, puede pasar. La pregunta entonces es, ¿estoy dispuesto a eso? ¿A abocarme más a tal tarea? Acá van a jugar mucho las prioridades y es importante no solo sincerarte con vos mismo, sino realmente tener claridad de por dónde querés ir, a qué querés apostar, en qué querés poner más energía hoy. Y digo hoy como este momento de tu vida, obviamente, en esta fase de tu vida. ¿Para dónde se va a inclinar la balanza? Si decidís que es un momento para poner más foco y energía en la esfera profesional, está perfecto también, es súper válido. Lo importante es que lo tengas en claro vos,
y que lo elijas a conciencia. Después ya vendrá un momento de aflojar un poco con esto y enfocarte en otras cosas también o equilibrar un poco más la balanza. Lo otro que me parece re importante es empezar de a poco. Digo, si estás muy desbalanceado, si sentís que la esfera profesional está tomando mucho de tu tiempo personal y querés cambiarlo a conciencia, bueno, no pretendas ir de 0 a 100 en una semana. Lo ideal es que vayas sumando pequeños cambios semana a semana, que de alguna forma te representen momentos de más disfrute y desconexión, pero de a poco, porque si metes cambios muy bruscos, por ahí no los vas a poder mantener y te vas a frustrar en el camino. Y otro tema que yo creo que juega fuerte a la hora de equilibrar nuestra vida personal y profesional es tener una intención real de querer tener ese balance. Como decíamos, ¿no? Aunque no sea ni perfecto ni constante, pero balance al fin. Para mí todo comienza con una intención clara. Porque si primero no lo decidís a conciencia, intencionalmente, y después haces algo concreto que te acerque a eso, aunque sea un microajuste, como decíamos recién, y si no lo haces el día a día te va a terminar comiendo, especialmente si ya tenés una tendencia fuerte a priorizar lo profesional. Así que atenti con esto. Y también tenemos que ser conscientes que para muchos emprendedores la vida profesional y la vida personal están simbiotizados. Es difícil separar una de la otra. Por la actividad en sí, por cómo se lo toman, por cómo organizan sus horarios. Y en este tipo de situaciones es difícil hablar de equilibrar porque está todo bastante mezclado. Y está bien también, digo, yo creo que lo mejor es aceptarlo y llevarlo con liviandad. Y lo marco porque a veces nos pasa que nos subimos demasiado a mandatos externos. Esto, por ejemplo, de equilibrar vida personal profesional, ok, pero si yo no siento una separación entre ambas, si no lo tomo como que una termina comiendo a la otra y me siento bien con cómo llevo mi vida, no tiene sentido cuestionarme si está equilibrado o no. Lo llevo como lo llevo y está perfecto, me siento bien con eso. No me hace ruido, no me genera incomodidad ni insatisfacción. Es súper válido también. De hecho, yo conocí emprendedoras que tienen muy integradas su vida profesional y su vida personal y ni siquiera se cuestionan esto del balance. Por último, otra reflexión que me parece súper válida en nuestra búsqueda por equilibrar vida personal y profesional es lo siguiente. Yo creo que el problema no es tanto que la balanza se incline para un lado o para el otro en determinados momentos. Tampoco es un problema no llegar a ese equilibrio perfecto, porque también es irreal, como decíamos. ¿No? Para mí, lo más preocupante sería naturalizar estar desbalanceados todo el tiempo, sentirnos drenados, infelices, con presiones que nos tironean de un lado, de otro, y que en realidad no es lo que queremos para nuestra vida, no es lo que queremos nutrir y ver crecer. Ese es el punto. Porque muchas veces terminamos asumiendo cosas por culpa, por el qué dirán, por la incapacidad de decir que no, por presión externa, por mandatos, tanto familiares como sociales. Por eso siempre insisto con el tema del autoconocimiento. Y no solo conocerse, sino también tener las agallas para hacernos cargo de lo que queremos. Y hacerse cargo es tomar las decisiones necesarias, es poner los límites necesarios y es accionar en consecuencia. No es solo pensar o ver, es también hacer algo al respecto. ¿Y a vos? ¿Cómo te toca este tema? ¿Estás en esta búsqueda del equilibrio? ¿Sentís que algunas áreas te terminan comiendo espacio de otras? Quizás, no sé, algunas están necesitando más atención. Te invito a pensar un microajuste que te gustaría implementar para la semana que viene. Después, si querés, escribirme por Instagram a @jessica.mraz y me contás cómo te fue. O si preferís, también me puedes dejar un comentario por acá contándome qué es lo que más te aportó el episodio de hoy. Este tema del equilibrio personal y profesional lo trabajo mucho en mis mentorías y focus talks, así que si andás necesitando charlarlo con alguien o ver qué cambios te gustaría hacer, contáctame y vemos cómo puedo ayudarte. Bueno, para cerrar te quiero dejar con una frase de Chris Guillebeau que me resonó mucho y resume un poco lo que conversamos hoy. Lo voy a leer en inglés como en el original. Y dice así: Achieving work-life balance is a never-ending journey,
and your needs will change over time. The key is to make time for what you love and follow your passions relentlessly. Si te gustó el episodio de hoy, te invito a dejar una reseña con 5 estrellitas, así me ayudas a que el podcast llegue a más personas. También te invito a compartirlo con otros emprendedores o creativos apasionados por el desarrollo personal que quieren entrenar su español mientras impulsan su crecimiento, porque todos los contenidos que creo los hago con mucho amor y están pensados justamente para esto, para ayudarte a gestionar mejor tu vida, tus proyectos, tu emprendimiento, mientras también obviamente creces en el uso del idioma. Nos vemos en un próximo episodio. Te dejo un abrazo bien, bien fuerte y feliz vida.